Bienvenidos o mejor dicho bien hallados a su canal favorito, el refugio donde la magia turca danza y las noticias de nuestros astros, Can y Demet, son diseccionadas con la precisión de un cirujano y la pasión de un fanático. Hoy, mis queridos, no tenemos una noticia, tenemos un tsunami informativo. Prepárense para una avalancha de detalles que hará que sus corazones latan al ritmo de un derviche giratorio. Sé que han recorrido un largo camino, un desierto árido de especulaciones y falsas promesas esperando años luz. Suspirando con la intensidad de un volcán en erupción, soñando con ese Edén cinematográfico, ese momento de redención artística que parece un espejismo en el horizonte. Un momento que en la neblina de la incertidumbre parecía desvanecerse, convirtiéndose en una leyenda urbana, un mito inalcanzable. Pero, mis fieles seguidores, la travesía podría estar a punto de culminar. Hoy vamos a destripar, a desmembrar, a pulverizar una noticia que de confirmarse, no solo agitará las aguas de la farándula turca, sino que podría desatar un huracán mediático de proporciones bíblicas. Vamos a sumergirnos con la valentía de un buzo en las profundidades del océano, en el universo de Can Yaman y de Demet Özdemir. De su conexión innegable, esa fuerza gravitacional que atrae miradas y enciende pasiones. De la alquimia palpable, de esa química incandescente que traspasa la pantalla y quema nuestras retinas con su intensidad. Y prepárense. Sujétense a sus asientos. De una posible. Atención. Posible nueva colaboración monumental. Pero no una colaboración rutinaria, una repetición insulsa, no, una colaboración que podría simbolizar mucho más, que podría representar el renacimiento de una era, que podría ser la clave para descifrar el enigma de su relación y catapultarlos a un nuevo Olimpo de estrellato. Antes de liberar la bestia, antes de descorchar la botella de champagne, permítanme recordarles la importancia de su apoyo. Si son peregrinos recientes en este santuario del Candem, no vacilen en suscribirse al canal y activar la campana sagrada. Así no se perderán ni una sola de nuestras revelaciones, nuestros análisis minuciosos y nuestros chismorreos jugosos, aderezados con la sazón picante de la verdad. Y si ya son parte de esta cofradía, de esta hermandad de fanáticos, pues ya conocen el ritual. Un me gusta es la ofrenda que alimenta nuestra llama y nos impulsa a seguir excavando en busca del tesoro escondido. ¿Están listos? ¿Han ajustado sus cinturones de seguridad? Pues abróchense porque el viaje está a punto de comenzar. La fecha grabada en piedra, el día señalado por los dioses del entretenimiento, es el 6 de marzo de 2025. Inscríbanla en sus calendarios con tinta indeleble, conviértanla en un mantra, memorícenla como el código secreto de un arca perdida, tatúensela en el lugar más recóndito de su anatomía si es necesario. ¿Por qué esta fecha es tan crucial? ¿Por qué este día está bañado en un halo de misterio y anticipación? Pues bien, la información que ha llegado a nuestras manos, proveniente de fuentes con raíces profundas en el árbol genealógico de ambos actores, y confíen en mí, mis contactos son más fiables que un reloj suizo, apunta a que retumben los timbales. Can y Demet podrían desvelar un secreto, una bomba atómica de noticias, un anuncio que sacudirá los cimientos de la industria ese día. Pero, ¿qué clase de anuncio? ¿De qué magnitud es el terremoto que se avecina? Aquí es donde la trama se complica, donde el laberinto se hace más intrincado, donde la verdad se esconde detrás de una cortina de humo. Inicialmente el murmullo en los mentideros del showbiz era ensordecedor, una posible secuela de La joya de la corona, de la serie que los catapultó al estrellato global, Erkencicus pájaro soñador. Imaginen la explosión de júbilo. Visualicen la locura colectiva. Volver a presenciar el renacer de Candivit y Sanemaiden, unidos por el destino, enredados en una espiral de amor y aventura, reviviendo esa magia embriagadora que nos robó el aliento y nos dejó huérfanos de afecto al final de su emisión. Sin embargo, con el paso del tiempo esta teoría, como un castillo de arena frente a la marea, ha ido perdiendo solidez, desmoronándose bajo el peso de la realidad. Demet, como bien saben, está inmersa en un torbellino de proyectos individuales, tanto en la pantalla grande y chica como en los entresijos de su vida personal. Y Can, por su parte, ha desplegado sus alas y ha volado hacia nuevos horizontes, conquistando el corazón de Italia con su carisma y demostrando su camaleónica versatilidad como actor. Entonces, ¿cuál es el contenido de este enigmático anuncio del 6 de marzo de 2025? ¿Qué as bajo la manga se guardan estos dos titanes de la actuación? Aquí es donde emerge, desde las profundidades de la especulación, una teoría mucho más
Estremecedora. Una teoría que algunos tildarán de delirante, otros considerarán plausible, y muchos, incluyéndome. A mí imploramos a los dioses del espectáculo que se materialice con la fuerza de un rayo. Los susurros en los pasillos del poder apuntan a que Khan y Demet podrían estar gestando un proyecto conjunto de naturaleza totalmente inédita. No una serie de televisión convencional, no una telenovela con los clichés de siempre, sino algo mucho más visceral. Algo que les permitiría mostrarse al mundo sin máscaras ni disfraces, despojados de la armadura de los personajes, permitiendo que su esencia florezca en todo su esplendor. Algo que les brindaría la oportunidad de conectar con sus fans de una manera más íntima y genuina, de compartir sus experiencias y sus pensamientos sin la mediación de un guión preestablecido. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se esconde detrás de esta cortina de humo? Pues bien, se rumorea con la posibilidad de un documental revelador. Un documental que explore los recovecos de sus vidas, que ilumine los claroscuros de sus carreras, que exponga los desafíos superados y celebre los logros alcanzados. Y lo más importante, que analice con la precisión de un microscopio la naturaleza de su relación. No me refiero necesariamente a una relación sentimental, aunque seamos honestos todos, en el fondo de nuestros corazones, albergamos la esperanza de que exista algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Me refiero a la relación artística, a la simbiosis creativa, al vínculo de respeto y admiración mutua que fluye entre ellos como un río caudaloso. Imaginen por un instante el impacto de esta revelación. Un documental donde Khan y Demet abrieran las puertas de su alma, donde compartieran sus secretos más profundos, donde desvelaran las anécdotas más divertidas y los momentos más difíciles de su trayectoria. Donde pudiéramos espiarlos detrás de las cámaras, presenciar su día a día, atisbar la humanidad que se esconde detrás de los personajes que nos han hecho soñar, reír y llorar. Pero la ambición de este proyecto no se detiene ahí. Los rumores más audaces sugieren que este documental podría incluir escenas inéditas de Erkenci KUS. Tomas falsas desternillantes, momentos de complicidad espontáneos, conversaciones improvisadas entre Khan y Demet, revelando la química que los unía incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Un auténtico banquete para los fans incondicionales de la serie. Un tesoro oculto que aguarda ser descubierto. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta información? ¿Quiénes son los informantes que se atreven a desafiar el silencio de la industria? Como les expliqué al principio, mis fuentes son de la máxima confianza. Se trata de personas que trabajan en el corazón del universo del entretenimiento turco, que tienen acceso directo a información privilegiada, que conocen los entresijos de las negociaciones y los secretos mejor guardados. Obviamente no puedo revelar sus nombres para proteger su integridad y evitar represalias, pero les aseguro que no estoy inventando nada, que no estoy alimentando una fantasía colectiva, que estoy transmitiendo información contrastada y verificada. Además de mis fuentes confidenciales, existen otros indicios que apuntan en la misma dirección, que refuerzan la veracidad de esta teoría. Por ejemplo, hace algunos meses, Khan y Demet fueron vistos juntos en Estambul. No se dejaron fotografiar por los paparazzi, no hicieron declaraciones a la prensa, pero varios testigos presenciales aseguran haberlos visto compartiendo una cena íntima en un restaurante de perfil bajo, lejos del bullicio mediático. ¿Un encuentro casual entre viejos amigos? Posible. ¿Una reunión de trabajo para discutir un proyecto secreto? Altamente probable. Otro detalle que no podemos obviar, otra pieza clave en este rompecabezas, es el hecho de que Khan y Demet han mantenido una relación cordial y respetuosa a lo largo de los años. A pesar de los rumores maliciosos y las especulaciones infundadas, siempre se han mostrado afectuosos y considerados el uno con el otro. Incluso en varias ocasiones han manifestado públicamente su deseo de volver a colaborar, de explorar nuevas oportunidades creativas juntos. Y por último, pero no menos importante, está el factor económico. Un documental sobre la vida y la obra de Khan Yaman y Demet Özdemir sería un éxito comercial sin precedentes. Millones de fans en todo el mundo estarían dispuestos a pagar para ver este material exclusivo. Las productoras lo saben, los inversores lo intuyen, y créanme, están librando una batalla encarnizada para conseguir los derechos de este proyecto y convertirlo en una realidad. Pero volvamos al epicentro de nuestra atención, a la fecha que marcará un antes y un después, el 6 de marzo de 2025. Si la información que manejamos es precisa,
ese día Khan y Demet realizarán un anuncio que redefinirá el rumbo de sus carreras. Un anuncio que podría confirmar, desmentir o modificar radicalmente todas las teorías y especulaciones que hemos estado analizando. Un anuncio que sin lugar a dudas no nos dejará indiferentes. Ahora bien, quiero ser transparente y honesta con ustedes. Todo lo que les he contado hasta ahora son rumores, susurros, especulaciones. No existe ninguna confirmación oficial por parte de los actores o de sus representantes. Por lo tanto, les pido que tomen esta información con pinzas, que la procesen con cautela, que no se dejen llevar por la euforia colectiva. No construyan castillos en el aire, no se hagan ilusiones desmedidas, y esperemos, con la paciencia de un monje budista, a que se produzca el anuncio oficial. Pero independientemente de lo que ocurra, una cosa es innegable: Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más talentosos, carismáticos y populares de Turquía. Su química es palpable, su conexión es innegable y su futuro, tanto individual como colectivo, es prometedor. Ya sea que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto común o que sigan explorando sus caminos por separado, estoy convencida de que seguirán cosechando éxitos y regalándonos momentos de magia inolvidables. Y hablando de talento individual, no puedo dejar de mencionar los proyectos en solitario de Can y Demet. Can, como ya saben, ha conquistado Italia con su papel protagónico en la serie Viola come il mare. Ha demostrado que es un actor versátil, capaz de interpretar roles complejos y de adaptarse a diferentes géneros. Además, está trabajando en nuevos proyectos que estoy segura nos sorprenderán gratamente. Demet, por su parte, ha protagonizado numerosas series y películas que han arrasado en las listas de audiencia. Su talento como actriz es innegable, su carisma es arrollador, y su capacidad para conectar con el público es asombrosa. Además, también ha incursionado con éxito en el mundo de la música, demostrando que es una artista completa y multifacética. Así que, mis queridos Canyamaníacos y Demet Özdemir maníacos, mantengan la calma, respiren hondo, confíen en el destino y esperemos, con el corazón en un puño, a que llegue el 6 de marzo de 2025. Mientras tanto, sigamos apoyando a nuestros ídolos, disfrutando de su talento y compartiendo nuestra pasión en este espacio que hemos creado juntos. Y ahora, antes de despedirme, quiero dedicar unos minutos a leer algunos de sus comentarios. Veo que muchos de ustedes están tan emocionados como yo ante la posibilidad de volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla. Algunos incluso están organizando fiestas temáticas para celebrar el 6 de marzo de 2025. Me encanta su entusiasmo. También veo que hay algunos que se muestran más cautelosos y que prefieren no alimentar falsas esperanzas. Entiendo su postura. Es importante ser realistas y no dejarse llevar por la fantasía. Pero seamos honestos, o soñar no cuesta nada. Y hablando de sueños, ¿cuál es su mayor anhelo para Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie romántica? ¿Prefieren un documental introspectivo sobre sus vidas? O tal vez, algo más personal, algo que trascienda la pantalla y se adentre en el terreno de lo sentimental. Dejen sus comentarios abajo y compártanme sus deseos más profundos. Me encanta conocer sus opiniones. Bueno, mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que la información que les he proporcionado les haya resultado útil y entretenida. Recuerden que estos son solo rumores, especulaciones, teorías, pero, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Antes de decir adiós, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional. Gracias por estar siempre ahí, por sus likes, sus comentarios, sus suscripciones y su pasión desbordante. Ustedes son la razón de ser de este canal y la fuerza que me impulsa a seguir adelante. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. Pero antes, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y mascotas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creciendo y a traerles más noticias, chismorreos y análisis sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Los quiero con locura. Un beso enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el 6 de marzo de 2025 podría ser el día más importante de nuestras vidas. Estén preparados para lo que pueda pasar. Chao, chao.